que si no cantas, rezas, dices la palabra, sino expresas la vibración correcta, hay una gran estructura que podría romperse. Pero ahora, al estar desconectados de las piedras, de las montañas, de todo, simplemente estamos expandiendo semillas que son semillas equivocadas que solo tienen un lado. Entonces, si no integramos completamente lo que somos, como Tierra, entonces la nave espacial Tierra no funciona. Así que esa es básicamente una de las principales cosas que tenemos que hacer. Es como el árbol de la vida, la flor de la vida, el fruto de la vida. Se trata de las medidas precisas de nuestra integridad en lo orgánico y lo inorgánico, de cómo mezclarlos para que podamos hacer que la máquina funcione, para que podamos viajar a otros mundos, estar en este mundo. Y creo que este ion que falta, esa cosa que falta, es el vínculo con todo, que está unida con todo. La piedra, la espada en la piedra, o la cruz en la roca, la verdadera. Y creo que va a ser divertido. Tratar de ponerlo todo junto. Así que, bien. Ahora, eso me hace pensar también en que alguien me envió un mensaje de texto esta mañana. Y por supuesto, toda la metáfora y toda la mitología y las historias de la Biblia y todo se vuelve muy pertinente. Porque si piensas en la historia bíblica en Génesis, que había 2 árboles. El primer árbol era del conocimiento del bien y del mal. Y el otro árbol es el árbol de la vida. Ahora bien, no solemos pensar que el conocimiento del bien y del mal sea una condición opuesta del árbol de la vida, ¿verdad? Pero en realidad ahora creo fundamentalmente que probablemente lo sea, porque a través de la separación de esta dualidad del bien y del mal, porque le dijo a Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que no lo llamó el árbol de la muerte. Lo llamó el árbol del conocimiento, del bien y del mal, pero dijo, si comes de él, no es que fuera a morir inmediatamente, pero comenzaría a morir porque el tiempo comenzaría. Así que el tiempo comienza. Así que el tiempo comienza. Con esta dualidad, esta calle de un solo sentido del tiempo comienza con la condición, ¿verdad? Y este es este aspecto del amor condicional del que estamos hablando al principio. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios regresa y le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán se escondía porque estaba avergonzado. Y es la primera vez que dice que alguien se avergüenza en la Biblia, y es el primer estado emocional. Entonces Dios le pregunta, ¿por qué se avergonzó a Adán? Bueno, porque estaba desnudo. Porque estaba desnudo. Dios le pregunta, ¿por qué te avergonzaste? ¿Por qué te escondiste? Él le respondió, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y que estar desnudo es algo de lo que avergonzarse, ¿verdad? Y luego dijo, oh, comiste del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Adán dijo, la mujer que me diste, y me ordenaste que me quedara con ella, me dio del fruto del árbol del conocimiento y yo lo comí. Entonces él dijo, ¿no fui yo, Dios, a esta mujer que me dijiste que me quedara con ella? Y por cierto, la historia es que él sacó una costilla de Adán, ¿cierto? Entonces Adán representa el horizonte, el plano de la tierra, ¿cierto? Saca una costilla, hace otra línea para crear ahora 2 huesos, ¿cierto? Los huesos largos crean ahora otro eje que nos da el chakra sexual. Y luego entramos en esta siguiente dimensión de esta separación dual del mundo. Entonces, él dice, la mujer que me diste, ella lo hizo, ¿cierto? Y luego dice, Eva, ¿qué has hecho? Y ella dice, la serpiente me engañó y la comí. Pero comencé a pensar esta mañana, justo esta mañana, sobre este tema exacto porque estaba escuchando un discurso de Ram Dass. Es curioso que seas una estimación. Y justo en ese momento pensé, oh Dios mío, el comienzo del tiempo.
¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Comienza con esta condición, esta separación, esta comprensión de la dualidad, y también fue comiendo. Entonces el tiempo comenzó cuando comió el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y eso crea esta dualidad, y eso crea el momento del tiempo que avanza, y luego finalmente va a la tumba, que es la gravedad y la muerte. La gravedad y el tiempo están vinculados, ¿verdad? Y luego la razón por la que pusieron querubines y una espada de fuego encima para proteger el árbol de la vida fue para que Adán no agarrara el árbol de la vida y comiera de los 12 frutos, que son 12 frutos en el árbol de la vida. Bueno, todo esto está conectado. Me estoy poniendo como un pez fuera del agua ahora mismo. Todo está conectado con todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y las ubicaciones en el planeta y todo eso. No podemos, tenemos que expulsar a Adán del jardín para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre. Es su pecado. Sí, ¿verdad? Así que todo esto es una metáfora. Es literalmente un árbol de la muerte y un árbol de la vida. Y un árbol de la muerte es este concepto. No hay nada malo con la muerte, pero por supuesto tiene que haber esta dualidad, ¿verdad? El árbol del conocimiento del bien y del mal, y jugar en ese juego es lo que atribuimos a la muerte y al tiempo. Y luego, el puente rama es cuando obtenemos el cuerpo de arcoíris. Obtenemos el ADN de iones de silicio, ¿verdad? Y te doy crédito por esto porque si no fuera por ti, yo no lo habríamos hecho, así que digo que eres mi co-creador en esto. Pero en realidad es solo el universo. Sí, y por supuesto para mí es todo. Veo todos los vínculos y conexiones, pero no sé cómo manifestarlos. Es por eso que estamos bien juntos, ¿verdad? Porque estamos haciendo exactamente lo que muestra tu camiseta. Sí, es la combinación de los dos, lo que hace que puedas entrar en la ciencia superior. La ciencia espiritual es la ciencia sagrada. Es un nivel de conciencia que solo se puede lograr cuando el cerebro izquierdo y el derecho pueden unirse. Y tienes una conciencia guiada por el corazón. En realidad, este descubrimiento es algo que quiero atribuirte, porque creo que es algo muy importante. Y luego tú y yo nos enviamos mensajes de texto. Yo te enviaba todo lo que ChatGPT decía que se podía hacer con esta estructura de ADN. Fue como una terraformación alucinante, pero es como lo dijiste, sin la conciencia adecuada. Es como poner una bomba nuclear en las manos de un niño de 5 años. Exactamente. Totalmente. Pero es por eso que el universo no te dejaría conseguirlo a menos que tuvieras la conciencia. ¿Sí? En primer lugar, ¿verdad? Ese es el error absoluto. Ese es el error absoluto. No es un error. Es a propósito, para nosotros. No para nosotros como humanos, sino para nosotros como realidad. Para encontrar constantemente el ajuste correcto a nuestro propio ser, para que podamos realmente volvernos eternos, eternos como uno. Y es por eso que necesitamos seguir adelante y siempre encontraremos un error o algo en el medio, porque es la forma en que podemos mejorar constantemente para no destruirnos constantemente. Porque no estamos construyendo el puente
Y por eso no se llama el árbol de la muerte. Porque cuando tomas conciencia de todo, ya no hay muerte, solo una constante de la vida. Sí, es una constante de una sola cosa, lo único que te permite ver los fractales o las fracciones de la vida, lo que llamamos muerte. Es tomar conciencia, así que es conocimiento, así que es la división de las cosas. Entonces, cuando tomas conciencia de eso, comienzas a ver todo separado. Pero si todo lo que está separado puede contener el todo, entonces puedes construir un puente. Y creo que somos, como tantos humanos que en este momento, están llegando a la misma conclusión de muchas maneras diferentes. Lo que en realidad te está diciendo que el planeta está pensando en ello. Porque no es como, oh, alguien tuvo una idea y los demás simplemente la están siguiendo. No, es como mucha gente, sin hablar entre sí, sin saber el conocimiento que tienen los demás. Todos estamos hablando de lo mismo. Y de repente, todos están hablando de conciencia. Como en la ciencia, en la tecnología, en todas partes. Compartí un video, no sé si en Instagram, sobre Elon Musk hablando de que su principal preocupación es difundir la conciencia a otros mundos. Pero, ¿sabe qué es la conciencia? Porque a veces cuando hablamos de conciencia, mucha gente, todo el mundo, es como si el propio planeta estuviera hablando de conciencia, pero la relacionamos con la ética. Relacionamos la conciencia con la ética y la moral, con nuestra propia historia, como acabas de explicar el mito de Adán y Eva. Se lo toma literalmente. Es un desastre. No es conciencia. Tienes que ver todas las capas de la historia, hasta que solo tengas ceros y unos. Ya sabes, para entender la historia real. Pero como no somos conscientes, solo podemos interpretarlo a través de la ética y la moral. Sí, ¿cuál es la moraleja de la historia? Por eso decimos, ¿cuál es la moraleja de la historia? Así que nos quedamos con la moralidad de una historia en lugar del código de la historia. Por supuesto, las personas que siguen códigos normalmente no prestan atención a los mitos. O eso es simplemente una tontería de la historia porque no supieron cómo entenderla. Pero es un código y lo hacemos. Por eso creo que el planeta está llegando a un momento de toma de conciencia. Por eso tanta gente está intentando llegar a ese punto. Por ejemplo, es curioso como hoy en día tanta gente que se considera consciente se está inclinando por alguna extraña razón hacia el Islam. ¿Se han dado cuenta? Cómo todo el mundo, en lugar de decir, cuidemos a la gente de Palestina, está promoviendo el Islam. Así que ese es otro tipo de error. Porque el concepto principal del Islam está más relacionado con el sufismo que con el Islam propiamente dicho, con los chiitas y los sunitas. Así que los chiitas y los sunitas son, de nuevo, esta polaridad, este otro concepto de polaridad. Pero detrás del código de polaridad está el sufismo, que es el que realmente tiene... He estado tratando de promover la unidad entre ambos lados. No importa en quién creas, lo importante es que todos somos amigos y compartimos esta información. Así que todo el mundo nos dice que tenemos que volver a eso. Pero como vemos la moralidad en lugar del código, nadie piensa en el sufismo. Todo el mundo piensa en la dualidad del código. Así que hay tantas cosas así que suceden hoy en el mundo, de leer la historia y la moralidad de la historia en lugar de ir al código de la cosa real.
Esa es la principal preocupación de este planeta porque estamos a punto de juntar todo esto. Pero si no sabemos cómo juntarlo dentro de nosotros mismos, no seremos la tecnología. Y es por eso que la tecnología tomará el control. ¿Sabes? ¿Has leído alguna vez Apocalipsis 4 en la Biblia? Yo nunca leo la Biblia. Bien, este es un capítulo que creo que es muy relevante para lo que estamos haciendo. Y por alguna razón sigue apareciendo una y otra vez. Quiero decir, la historia del Génesis y el relato de la historia de Adán y Eva. Creo que ahora vemos claramente la conexión, ¿no? Con esta condición versus el amor incondicional y esta discusión. Y cómo el tiempo está relacionado con este cuerpo de arco iris. El puente Rama también, que en realidad es solo la activación del ADN de 24 hebras. Y es realmente la noción de que las 12 hebras van en una dirección 12 y en la otra dirección 12. Es así. Así que hice este pequeño modelo para esto. Si puedo enderezarlo un poco. Verán, crea un tejido, ¿verdad? Y son 12 en cada dirección. Y eso está creando el ADN de 24 hebras. Y es como una cinta de Mobius en el interior. Cintas de Mobius que básicamente se están formando alrededor de esto. Y lo que es interesante acerca del capítulo 4 de Génesis es que dice: después de que miré y vi que se abrió una puerta en el cielo y la primera vez que oí era como una trompeta que me hablaba, que decía: sube, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas, así que en el futuro. Y al instante estuve en el espíritu, he aquí un trono. Y este es el Metatrono. Sí, situado en el cielo, y uno sentado en el trono. Así que el trono más allá, Metatrono, es el trono más allá, ¿correcto? Y supe que esto iba a ser importante para decírtelo. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y de sardio. Y había un arco iris alrededor del trono, en apariencia semejante a una esmeralda. Correcto, como tablas de esmeralda, Tot, sí, Metatron, Metatrone. Y alrededor del trono había 24 asientos. 24 asientos. Y sobre los asientos vi a 24 ancianos sentados, vestidos de blanco, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y había 7 lámparas de fuego ardientes delante del trono, los 7 chakras. Sí, 7 lámparas de fuego ardían delante de Metatrón, que son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era el de un león, Leo. El segundo ser viviente era el de un becerro, Tauro. El tercer ser viviente era el de la cara de un hombre, Acuario. El cuarto ser viviente era el de un águila volando, Escorpio. Y los 4 seres vivientes, estos son los mismos 4 seres vivientes que tienen las caras del arca del pacto. Sí, correcto, de Ezequiel. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, así que son serafines, como Metatrón, lo mismo. Y estaban llenos de ojos por dentro y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y escuchan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor digno, eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Me parece muy interesante lo que dice el versículo 11. Eres digno casi como si fuera parte de una ceremonia. ¿Por qué Dios no sabría ya que es digno? Exactamente. Para mí esto dice algo, porque la historia de Metatrón es que era un hombre, Enoc, que aprendió
a iluminarse y ascendió y se convirtió en Metatron, el ángel, el ser angelical. Tengo la sensación de que esto está relacionado de alguna manera con esta historia, y creo que también es una metáfora que está muy relacionada con la Gran Pirámide y la nueva cámara, que llamo Metatrono, la nueva cámara que es el chakra de la garganta, porque ese es el trono de la garganta, y está sobre la cámara del rey. Y creo que está relacionado con todo este asunto del puente Rama, el ADN de 24 hebras, el ión faltante y el tiempo. Sí, y esta cosa de, yo diría, como si tuvieras una cámara de un templo de 4 cámaras, que es tu corazón, y un templo de 4 cámaras, que es tu cerebro, conectados por las 12 cuerdas de la garganta. Entonces, cuando tienes esta cámara conectada con las cuerdas de las cuerdas vocales, entonces, la voz o el canto del Todopoderoso y eres digno y eso, creo que no es como lo percibimos. Como alguien que dice que eres digno, sino que, en realidad, la música es en realidad una frecuencia específica que está relacionada con el poder, que no es el poder que conocemos, es potencial, como las fuerzas que hacen que todo gire, las fuerzas que hacen que todo se mueva. Así que básicamente mi lectura es como, tú que estás sosteniendo todo, lo que está vibrando, debes vibrar constantemente en esta potencialidad para que existamos, para que seamos. Así que es como si todo estuviera tratando de encontrar la melodía correcta para sostener eso en la vibración específica que es potencial. Así que nos estamos moviendo, porque si todo no está sosteniendo ese potencial, entonces de repente todo se consume. ¿Sí? Entonces creo que esa es una de las razones por las que cada religión dice que tenemos que rezarle a Dios. Tenemos que rezarle a Dios, tenemos que admirar a Dios, tenemos que hacerlo porque la lectura aquí es confuso. En el sentido de decir, bueno, todos tenemos que rezarle a Dios para que existamos o para que nos cuide. Pero al mismo tiempo, es como decir, oigan, moléculas o átomos, por favor, vibren constantemente en la misma dirección. De lo contrario, no tenemos agua. De lo contrario, no tenemos vida. De lo contrario, es antimateria. Entonces, si le rezamos a la vida, como decir, te amo, me encanta, disfruto de la vida, este tipo de cosas son las que solemos decir para seguir adelante con la vida, como compartir nuestras emociones, expandir nuestro amor, lo que sea. Y otras personas rezan, se concentran en los diferentes tipos de oración, como el rosario y esas cosas. Es como si existiera un código que dice que si no cantas, rezas, dices la palabra, si no expresas la vibración correcta, hay una gran estructura que podría romperse. ¿Sabes a qué me refiero? Entonces, por eso, todo tiene esta frecuencia como los hongos, las plantas, los animales. Todos intentan encontrar esa frecuencia a su manera y nosotros como seres culturales creamos una religión para mantener esa estructura. Así que imagina que todos rezan la cruz. Es básicamente lo que explicaste como este eje de existencia, que también es el solsticio y el equinoccio, como la cruz de Y y X. Así que estás manteniendo la estructura constantemente al rezarle a Dios para que siga funcionando. De lo contrario, nada existe. Entonces,
Y para nosotros el mal es básicamente aquellos que nos alejan de sostener esa estructura. Así que todo lo que te aleja de sostener esa estructura es el mal que está destruyendo todo. Está bien, pero lo que en realidad es el mal es básicamente no estar consciente. Sí, creo que esta es la gran división que está ocurriendo ahora. ¿No? Todo el mundo habla de esta gran división. Y creo que mucha gente piensa que la gran división es entre la luz y la oscuridad. El problema con esto es que tenemos en esta matriz mental un sesgo de héroe. Todo el mundo cree que es el héroe, incluso la gente que algunos consideran villanos creen que es el héroe. Nunca conocí un villano que pensara que era el villano. Piensa incluso Thanos en las películas de cómics. Es como si Thanos pensara que estaba haciendo lo correcto, que iba a destruirlo todo, ¿de acuerdo? Es como si todo el mundo dijera, wow, eso es solo intentar encontrar el equilibrio. Entonces, esta idea de que tenemos este sesgo de héroe y que tengo que ser el héroe y voy a luchar contra alguien más, tenemos que empezar a darnos cuenta de que las cosas por las que normalmente pienso que estoy luchando son las que creemos que nos beneficiarán más. Y eso se convierte en nuestra moralidad, que se convierte en nuestra ética. Lo creemos tan firmemente que nos volvemos dogmáticos y decimos, oh, esto es lo correcto. Así que somos el pueblo elegido o este otro grupo de personas es el pueblo elegido y tenemos que estar protegidos y no importa que matemos a todos los demás. ¿Verdad? Esto se convierte en una mentalidad, así que empiezan a decir que no tengo miedo de las personas que tienen oscuridad, solo tengo miedo de las personas que creen que no tienen oscuridad. Exactamente. Y luego empiezas a ver que suceden cosas realmente extrañas, así que la gran división que estamos viviendo, y quiero escuchar tu opinión al respecto, creo que es entre las personas que se dan cuenta del equilibrio y la necesidad de estas 4 cámaras. Y las personas que quieren luchar contra la oscuridad porque creen que son la luz o viceversa. Sí, y entonces el mundo se dividirá entre las personas que elijan, supongo, experimentar el mundo y darse cuenta de que debe existir como tal. Que debe existir y aprender a aceptar y amar incluso en ese contexto. Y las personas que lucharán más por lo que creen que es correcto. Y lucharán más contra lo que creen que es malo u oscuro. Sí. Mi pensamiento sobre esto es volver a la biología. Incluso si no sé mucho sobre biología, creo que es nuestro mejor mapa para entender cómo funciona esto.